Me besó como si el mundo se acabara. Y en esa cocina, contra esa fría pared de mármol, quizás así fue. Estaba picando verduras cuando sentí su calor detrás de mí. El aroma a jazmín y algo más oscuro, algo prohibido. Su aliento en mi cuello hizo que mis manos se congelaran a mitad de movimiento. Cuando me giró, sus ojos verdes guardaban 1000 palabras no dichas. El beso duró segundos, pero reescribió toda mi existencia. Mi empleadora, la mujer más temida de Malibú, la esposa de uno de los hombres más poderosos de California, y yo, solo la ama de llaves invisible que debía limpiar los restos de su vida perfecta. Lo que no sabía entonces era que Camille Artuso ya conocía mi secreto más profundo, el que había enterrado años atrás en un pequeño pueblo del que creía haber escapado para siempre. El que podía destruir todo lo que había construido. Ella lo sabía antes de tocarme, antes de pedirme que me quedara a cenar esa primera noche. Lo que vino después desafiaría todo lo que creía sobre el amor, el poder y los muros que construimos alrededor de nuestros corazones heridos. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campana para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Mi nombre es Daniela, y a los 26 años creía entender cómo funcionaba el mundo. Mantienes la cabeza baja, haces tu trabajo. No haces preguntas sobre el whisky en el aliento de tu empleador a las 3 de la mañana o el perfume que no es el de su esposa. Y, por supuesto, no te enamoras de la mujer de la que todo el mundo en Malibú susurra con miedo en la voz. Venía de un pequeño pueblo del interior de California, el tipo de lugar donde todo el mundo se mete en tus asuntos y nadie te deja olvidar tus errores. Me fui de allí con nada más que una mochila y la determinación de convertirme en alguien nuevo, alguien invisible. Limpiar mansiones para los ricos parecía el disfraz perfecto. La mansión Artuso se alzaba en un acantilado con vistas al Pacífico, toda de mármol blanco y ventanales de suelo a techo que te hacían sentir como si flotaras sobre el océano. Candelabros de cristal colgaban de techos tan altos que me dolía el cuello al mirarlos. Cada superficie relucía con un dinero que no podía comprender. El tipo de riqueza que aísla a la gente de las consecuencias. Theodore Artuso era exactamente lo que cabría esperar. 53 años, sienes plateadas, con una mandíbula que parecía tallada del mismo mármol que sus suelos. Apenas reconocía mi existencia. Para él, yo era un mueble, algo que hacía desaparecer los desórdenes. Se iba temprano, llegaba tarde a casa y pasaba los fines de semana en su yate con gente cuyos nombres aparecían en los tabloides. Pero Camille Artuso era otra cosa completamente distinta. La primera vez que la vi, estaba de pie en la terraza con una bata de seda blanca, observando el amanecer. Su cabello castaño atrapaba la luz dorada. Las ondas caían más allá de sus hombros. Cuando se giró y me vio inmóvil en el umbral con mis utensilios de limpieza, sus ojos verdes sostuvieron los míos durante exactamente 3 segundos. 3 segundos que se sintieron como un ahogamiento. Tenía 38 años. Todos decían que era cruel, que había destruido a 3 empleados anteriores con una sola llamada telefónica, que podía acabar con carreras con solo levantar una ceja. El resto del personal susurraba advertencias durante mi orientación. No hagas contacto visual. No hables a menos que te hablen. Nunca, jamás la desafíes. Pero lo que noté en esos 3 segundos no fue crueldad. Fue algo mucho más peligroso. Una soledad tan profunda que irradiaba de ella como el calor del asfalto en agosto. Durante 6 meses, limpié alrededor de su vida. Organicé armarios llenos de ropa de diseñador que aún conservaba las etiquetas. Cambié sábanas en una cama en la que solo dormía una persona. Lavé copas de vino, siempre solo una, dejadas en la terraza al amanecer. Fui armando la historia de una mujer que vivía en un palacio y lo llamaba prisión. Luego llegó ese martes. Theodore llamó durante la preparación de la cena. Su voz resonó por el altavoz de la cocina, fría y despectiva. Surgió algo. No me esperes. Oí el suspiro de Camille desde 3 habitaciones de distancia. Cuando apareció en el umbral de la cocina, parecía más pequeña de alguna manera, frágil. La armadura que llevaba por la casa parecía tener grietas. Daniela, dijo, y mi nombre en su boca hizo que mi estómago revoloteara de una manera que me negué a analizar. ¿Sabes cocinar de verdad? Debería haber dicho que no.
Debería haber mantenido la distancia profesional que mantenía a gente como yo, a salvo de gente como ella. En cambio, me encontré asintiendo. Su sonrisa apenas era perceptible, solo un ligero levantamiento en las comisuras de sus labios. Pero transformó su rostro por completo. Cocina para mí esta noche. ¿Y Daniela? Cenarás conmigo. No es una petición. Mis manos temblaron al buscar los ingredientes, pero esta vez no por miedo. Esa primera cena lo cambió todo, aunque no reconocí el cambio de inmediato. Hice un risotto de limón siciliano, una receta que mi abuela me enseñó antes de fallecer. El tipo de cocina que haces con amor, lo quieras o no. Camille comió en completo silencio, lo que me aterrorizó. Me senté frente a ella en una mesa para 12, sintiéndome absurdamente pequeña. Cuando finalmente dejó el tenedor, me preparé para la crítica. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Su voz denotaba una curiosidad genuina. Mi abuela siempre decía que la comida era solo otro lenguaje para las cosas que no podíamos decir en voz alta. Algo parpadeó en esos ojos verdes. Reconocimiento, quizás. O hambre de algo que no tenía nada que ver con el risotto. Para la tercera noche, las cenas se habían convertido en un ritual. Theodore nunca llegaba a casa antes de medianoche de todos modos. Camille pedía platos específicos, cosas que requerían horas de preparación, como si quisiera mantenerme allí el mayor tiempo posible. Y yo encontraba razones para quedarme. La cocina necesitaba una limpieza a fondo. La despensa requería reorganización. Mentiras que me decía a mí misma mientras mi corazón se aceleraba cada vez que ella entraba en la habitación. En esa tercera noche, me habló del matrimonio concertado. Mi familia tuvo dinero una vez, dijo, removiendo el vino que apenas bebía. Dinero antiguo, del tipo que viene con expectativas y deudas. La familia de Theodore tenía dinero nuevo, del tipo que busca legitimidad. Yo fui la fusión. La cláusula de contrato humana que unió dos imperios. ¿Nunca tuviste elección? No pude evitar que la ira se notara en mi voz. Ella se rió, pero sin humor. La elección es un lujo, Daniela. Uno que nunca he podido permitirme, a pesar de todo esto. Su gesto abarcó el cristal y el mármol que nos rodeaban. Quise acercarme a la mesa, decirle que entendía las prisiones, incluso las invisibles. En cambio, recogí los platos y fingí que mis manos no temblaban. En la quinta noche, lloró. Estábamos en la biblioteca, una habitación en la que nunca dejaba entrar a Theodore. Libros forraban cada pared, libros de verdad, gastados de tanto leer. Me había estado contando sobre su hermana menor, la que murió en un accidente de coche hace 15 años, cuya muerte desencadenó el colapso financiero de su familia y su posterior venta a los Artuso. Las lágrimas llegaron en silencio al principio. Luego sus hombros temblaron, y sin pensarlo, sin permiso, me moví para sentarme a su lado en el sofá de cuero. Mi mano encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos como si pertenecieran allí. Nadie se sienta conmigo sin más, susurró. Todo el mundo quiere algo. Todo el mundo tiene una agenda. Pero tú solo te quedas. No le dije que quedarse era peligroso, que cada noche en esa casa hacía que irse fuera más difícil de imaginar, que estaba cayendo en algo que no podía nombrar sin desmoronarme por completo. La sexta noche, Theodore llegó a casa temprano. Oímos su coche en la entrada y nos separamos de golpe como adolescentes sorprendidos por sus padres. La culpa en mi rostro debió ser visible desde el espacio, pero él pasó de largo por la biblioteca sin mirar dentro. «Él no me ve», dijo Camille en voz baja. No estoy segura de que alguna vez lo haya hecho. Más tarde, supe por qué Theodore llegó a casa esa noche. Buscaba documentos. Registros financieros que Camille había escondido meses atrás. Registros que contenían secretos lo suficientemente poderosos como para destruir su imperio. Pero no lo descubriría hasta que todo ya hubiera explotado. Esa sexta noche, volví a mi pequeño apartamento y no pude dormir. Miré al techo y me hice preguntas que había estado evitando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería? Y la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué sacrificaría por más noches como estas? La séptima noche, obtuve mi respuesta. La séptima noche comenzó como las otras. Theodore llamó con su excusa habitual. Camille apareció en el umbral de la cocina, pero algo era diferente. Había estado llorando antes de que yo llegara.
Tenía los ojos enrojecidos, su compostura resquebrajada. «Encontré algo hoy», dijo, y su voz tembló. «Sobre el accidente de mi hermana. Después de 15 años, finalmente encontré la verdad. Me entregó una carpeta, documentos de seguro, informes policiales marcados como confidenciales, y al final, una carta del abogado personal de Theodore, fechada 2 semanas antes del accidente que mató a su hermana. La carta hablaba de resolver la situación con la familia de Camille, la póliza de seguro que se había contratado para su hermana un mes antes de que muriera. El momento oportuno que forzó a los padres de Camille a la bancarrota y directamente a los brazos de Theodore Artuso. Él la mató. La voz de Camille era hueca. Él orquestó todo. Toda mi vida se ha construido sobre el asesinato de mi hermana. No pensé. La atraje a mis brazos y la abracé mientras 15 años de dolor reprimido la desgarraban. Sollozó contra mi hombro, sus puños apretando mi camisa, y le susurré consuelo sin sentido en el cabello. Cuando finalmente se apartó, su rostro estaba a centímetros del mío. Esos ojos verdes, hinchados y en carne viva, buscaron en mi rostro algo que no entendía. «Deberías huir», susurró. «Cualquiera que se acerque a mí se convierte en un objetivo. Theodore te destruirá si cree que eres una amenaza». «No le tengo miedo». «Deberías tenerlo». Su mano se alzó hacia mi mejilla, temblorosa. «Tengo miedo por ti. Tengo miedo de lo que siento cuando estás cerca de mí. Tengo miedo de haber pasado tanto tiempo sobreviviendo que he olvidado cómo vivir». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. El aire entre nosotras se sentía eléctrico, cargado de algo inevitable. «Entonces déjame recordártelo», me oí decir. Pero no acorté la distancia. No podía ser yo quien cruzara esa línea, quien tomara algo que ella quizás no estuviera ofreciendo libremente. Si esto sucedía, tenía que ser su elección. La primera elección real que había hecho en 18 años de cautiverio. El momento se estiró, su mano en mi mejilla, mis brazos aún alrededor de su cintura, el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados de abajo. El universo entero se condensó en esta cocina, esta mujer, esta posibilidad imposible. Entonces me dijo algo que lo cambió todo. «Sé quién eres en realidad, Daniela». Su voz era apenas un susurro. «Lo sé desde antes de contratarte». Un hielo inundó mis venas, el pasado que había enterrado, el nombre que había abandonado, el pequeño pueblo del que había huido. ¿Cómo podía saberlo? «Hubo un artículo», continuó, «hace 5 años, sobre una joven en el centro de California que expuso la corrupción de un político local, que testificó a pesar de las amenazas de muerte, que desapareció después del juicio y nunca más fue vista». Se me cerró la garganta. Esa mujer estaba muerta. Yo misma la había matado, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que Daniela la ama de llaves. Invisible, segura, olvidada. «Fuiste tan valiente», dijo Camille, y sus ojos tenían algo que se parecía aterradoramente a admiración. «Sacrificaste todo para decir la verdad. Por eso te contraté. Por eso confío en ti. Porque eres la única persona que he conocido que eligió la integridad sobre la supervivencia». «Esa mujer casi muere», logré decir. «Quemaron su apartamento. Amenazaron a su madre. Perdió a todos los que amaba. Y sin embargo, aquí estás. Todavía en pie. Todavía amable. Todavía capaz de sentarse con una extraña que llora y no pedir nada a cambio». Su pulgar trazó mi pómulo, limpiando lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba derramando. «Camille, no soy valiente. Estoy escondiéndome. Llevo 5 años escondiéndome». «Entonces detente», dijo simplemente, y finalmente, inevitablemente, me besó. El beso duró una eternidad y terminó demasiado pronto. Sus labios eran suaves, urgentes, desesperados. Sabía a vino y a lágrimas y a algo únicamente suyo, algo que pasaría años intentando nombrar y nunca lograría capturar del todo. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirando con dificultad, el mundo se había inclinado sobre su eje. «No podemos», dije, aunque mis manos se negaban a soltarla. «Lo sé». Me besó de nuevo. «Nos destruirá a ambas». «Probablemente». Otro beso, más profundo esta vez. «Camille, hablo en serio.
Esto no es un juego. Entonces se apartó, su expresión más seria de lo que jamás había visto. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no entiendo exactamente lo que está en juego? Tomó mis manos entre las suyas. He pasado 18 años como posesión de Theodore, su esposa trofeo que sabe sonreír en galas benéficas y lucir bonita en las fotografías. Nunca he querido nada para mí, no hasta que llegaste tú. El peso de su confesión oprimió mi pecho. Entendía el deseo. Entendía la peligrosa gravedad de las cosas prohibidas, pero también entendía las consecuencias de maneras que ella quizás no. Mi pasado no es solo un artículo, dije con cuidado. La gente que me quería muerta podría seguir buscándome. Si descubren dónde estoy, si me conectan contigo, con el nombre Artuso, la atención podría ser catastrófica. Entonces seremos cuidadosas. Ser cuidadosas no nos protegerá de las cámaras de seguridad. Las palabras salieron antes de que las pensara, pero era necesario decirlas. Esta casa está vigilada constantemente. Theodore es lo suficientemente paranoico como para grabarlo todo. La sonrisa de Camille fue inesperadamente afilada. ¿Quién crees que controla el sistema de seguridad, Daniela? Theodore apenas sabe usar su teléfono. He gestionado cada pieza de tecnología en esta casa durante años. Claro, la había subestimado de nuevo. Todos lo hacían. Esa noche, hablamos hasta que el amanecer pintó las ventanas de oro. Me habló de su primer amor, una mujer que conoció en la universidad antes de que el colapso de su familia hiciera imposibles tales libertades. Me habló de las pequeñas rebeliones que había orquestado a lo largo de su matrimonio, el trabajo de caridad que Theodore consideraba insignificante y que en realidad canalizaba dinero a organizaciones que él nunca apoyaría. Me habló de los documentos que había estado recolectando durante años, pruebas de los crímenes de Theodore que iban mucho más allá de la muerte de su hermana. He estado construyendo un caso, admitió, lenta, cuidadosamente, esperando el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? No lo sabía hasta ahora. Sus ojos sostuvieron los míos. El momento adecuado es cuando tienes algo por lo que vale la pena luchar. Alguien por quien vale la pena arriesgarlo todo. Debería haberme sentido atrapada, incluso utilizada. En cambio, me sentí vista por primera vez en años. No me pedía que la salvara. Me pedía que me quedara a su lado mientras ella se salvaba a sí misma. Hicimos el amor al salir el sol, allí en la biblioteca entre sus preciosos libros. Fue tierno y feroz y exactamente lo que necesitaba. Después, tumbadas entrelazadas en ese sofá de cuero, ella trazó patrones en mi piel y me contó su plan. Solicitaré el divorcio la próxima semana. Las pruebas que tengo asegurarán que Theodore no pueda luchar sin destruirse a sí mismo. Tendrá que dejarme ir en silencio. ¿Y luego? Y luego desaparecemos. Tengo recursos que él no conoce, propiedades que nunca ha visto. Podemos ir a cualquier parte, ser quienes queramos. Sonaba demasiado simple, demasiado perfecto. Y hacía mucho que había aprendido que los planes perfectos tienen fracturas ocultas. 3 días después, la fractura apareció. El abogado de Theodore llegó sin previo aviso mientras Camille estaba en la ciudad. Me entregó una carpeta con fotografías, imágenes granuladas de una cámara que de alguna manera habíamos pasado por alto. Camille y yo en la cocina, contra la pared de mármol, besándonos. La señora Artuso tiene 48 horas para destruir sus pruebas y renunciar a todas las reclamaciones sobre los bienes de Artuso, dijo el abogado con frialdad. De lo contrario, estas fotos irán a todos los medios de comunicación de California. Junto con información sobre su verdadera identidad, señorita Daniela. ¿O debería decir, señorita Sarah Chen, la denunciante que desapareció hace 5 años? La carpeta se cayó de mis dedos entumecidos. El abogado me dejó de pie en el vestíbulo con mi mundo desmoronándose a mis pies. Todo de lo que había huido, todo de lo que me había escondido, estaba a punto de explotar en los titulares. Y peor aún, arrastraría a Camille conmigo. Hice lo único que se me ocurrió. Huí. No de California. Ni siquiera de Malibú. Huí de ella. Empaqué mis pocas pertenencias. Dejé una nota que solo decía, «Lo siento», y desaparecí en la noche antes de que ella regresara a casa. Porque me conocía a mí misma. Sabía que si veía su rostro, oía su voz, nunca me iría. Y quedarme significaba destruirla. Las siguientes 2 semanas fueron una agonía.
Me mudé a un motel en Bakersfield. Pagué en efectivo. Usé un nombre falso. Miré las paredes e imaginé lo que estaba sucediendo en Malibú. ¿Había Theodore publicado las fotos? ¿Estaba Camille enfrentando la tormenta mediática sola? ¿Me estaba buscando? ¿O había aceptado mi cobardía como confirmación de que no valía la pena luchar por mí? Intenté convencerme de que había hecho lo correcto, protegerla al eliminarme de la ecuación, pero en el silencio de esa habitación lúgubre no pude escapar de la verdad. No me había ido para protegerla. Me había ido porque estaba aterrorizada, de ser encontrada, de arrastrarla a mi pasado, de amar a alguien tan completamente que su destrucción significaría la mía propia. El 14º día, vi a Camille en las noticias. Estaba de pie en las escaleras del juzgado, las cámaras destellando, los micrófonos apuntando a su rostro. Pero no estaba encogiéndose, no estaba destruida, estaba radiante. Señora Artuso, ¿puede confirmar la solicitud de divorcio? La solicitud está completa. Su voz se escuchó claramente a través de la pequeña televisión de mi motel. No tengo más comentarios sobre mi matrimonio. Sin embargo, me complace anunciar que pruebas significativas sobre actividades criminales de ciertos prominentes empresarios de California han sido entregadas al FBI. Se hará justicia. La cámara capturó a Theodore siendo sacado de su oficina esposado, evasión fiscal, fraude de valores, y lo más condenatorio de todo, cargos de conspiración relacionados con un accidente automovilístico de hace 15 años. Me senté al borde de la cama de ese motel y lloré. Lo había logrado, sin mí. Había derribado el imperio que la había aprisionado y emergido no como una víctima, sino como una vencedora. Las pruebas que pensé que la destruirían se habían convertido en su arma. Pero los informes de noticias no mencionaban nada sobre nuestras fotos. Nada sobre una misteriosa ama de llaves o una denunciante llamada Sarah Chen. De alguna manera, Camille también había neutralizado esa amenaza. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí vacía. La había subestimado, como todos los demás. Había asumido que necesitaba ser rescatada cuando ella se había estado salvando a sí misma todo el tiempo. Y en mi miedo, había abandonado a la única persona que me había visto claramente y me había amado de todos modos. El 18º día, llegó una carta a mi motel, sin dirección de remitente. Dentro había una sola fotografía y una nota manuscrita. La fotografía mostraba una casa en una playa. Cristal moderno y madera clara, encaramada en acantilados con vistas a aguas azul oscuro. Santa Bárbara, decía la nota. Vuelve a casa. Debajo, unas coordenadas. Y una línea más. Las cámaras están apagadas, para siempre. Mis manos temblaron mientras sostenía ese papel. Me había encontrado. A pesar de mi nombre falso y los pagos en efectivo y los movimientos cuidadosos, me había encontrado. Lo que significaba que la gente de Theodore también podría haberme encontrado. Pero no lo habían hecho, porque Camille ya los había destruido. Compré un billete de autobús esa tarde. El viaje a Santa Bárbara duró 4 horas. Observé la costa aparecer y desaparecer a través de las ventanas sucias, ensayando lo que diría. Las disculpas parecían insuficientes. Las explicaciones se sentían vacías. Al final, decidí simplemente aparecer y dejar que ella decidiera mi destino. Las coordenadas llevaban a un camino privado que serpenteaba entre cipreses, antes de abrirse a una propiedad en un acantilado que me robó el aliento. La casa de la fotografía era aún más hermosa en persona, toda líneas limpias y ventanales enormes que reflejaban el sol poniente. Y allí, en la terraza, estaba Camille. Se veía diferente, más ligera, de alguna manera, como si el peso de 18 años finalmente se hubiera quitado de sus hombros. Su cabello estaba suelto, agitado por el viento del océano, atrapando la luz dorada del sol poniente, de una manera que me oprimía el pecho. Llevaba un sencillo vestido blanco en lugar de la armadura de diseñador que me había acostumbrado a ver en la mansión de Malibú. Sin joyas, sin maquillaje perfectamente aplicado, solo Camille, cruda y real y más hermosa de lo que jamás la había visto. Cuando me vio subir los escalones de madera desgastada hacia la terraza, su expresión pasó por tantas emociones que no pude seguirlas todas. La sorpresa parpadeó primero, como si a pesar de enviar las coordenadas no hubiera creído realmente que yo vendría. Luego el alivio, extendiéndose por sus facciones como una ola que se retira de la orilla.
luego la ira, aguda y justificada, tensando las comisuras de su boca, y debajo de todo, enterrado pero inconfundible, algo que se parecía peligrosamente al amor. Te fuiste. Su voz era firme, controlada, pero oí el dolor debajo como una corriente que fluye bajo aguas tranquilas. Intentaba protegerte. ¿Abandonándome? Dio un paso adelante, y vi sus manos temblar ligeramente a sus costados, dejándome despertar con una nota que no decía nada excepto «¿Lo siento?» 2 palabras, Daniela. Después de todo lo que compartimos, después de cada secreto que intercambiamos, después de que te abrí toda mi vida, recibí 2 palabras en un trozo de papel. Me merecía la acusación. La acepté como un golpe físico, dejándola caer sin defensa. Me equivoqué. Estaba aterrorizada y fui estúpida y me convencí de que eliminar el objetivo eliminaría el peligro. El abogado de Theodore me mostró esas fotografías. Me habló de Sarah Chen, y todo lo que podía ver era como todo se derrumbaba sobre tu cabeza por mi culpa. El peligro nunca fuiste tú, Daniela. Se acercó, y olí jazmín y aire salado, el aroma que había perseguido mis sueños durante 18 días en esa miserable habitación de motel. El peligro siempre fue Theodore, y yo lo manejé. Lo he estado manejando durante 18 años. ¿De verdad pensaste que unas fotografías serían lo que finalmente me rompería? Vi la cobertura de las noticias. Estuviste increíble, de pie en las escaleras del juzgado como si hubieras conquistado un imperio. Estaba furiosa. Sus ojos brillaron con la ira recordada. ¿Quieres saber qué estaba pensando durante esa rueda de prensa? Estaba pensando en ti, en cómo deberías haber estado a mi lado, en cómo finalmente había encontrado a alguien por quien valía la pena luchar, y ella se había desvanecido como la niebla matutina. Las palabras golpearon como puñetazos porque eran verdad. Había asumido que era frágil. Había cometido el mismo error que todos los demás con Camille Artuso, el error de ver la hermosa superficie y asumir que no había nada más fuerte debajo. «Lo siento», dije, y lo sentí más de lo que jamás había sentido nada en mi vida. Lo siento muchísimo. Pasé 5 años aprendiendo a esconderme, a desaparecer, a hacerme lo suficientemente pequeña como para que el peligro me pasara de largo. Y cuando todo se sintió expuesto, cuando ese abogado me mostró esas fotografías y dijo tu nombre al mismo tiempo que mi antigua identidad, recurrí a huir. Es la única respuesta que conocía. Pero estás aquí ahora. Su voz se suavizó ligeramente, aunque la cautela permanecía. Porque me enviaste coordenadas. Porque me encontraste cuando pensé que era inencontrable. Porque incluso después de que te abandoné, me tendiste la mano. Contraté a 3 investigadores privados diferentes. Un fantasma de sonrisa cruzó sus labios. En realidad, eres bastante buena desapareciendo. Les tomó 12 días rastrearte hasta ese motel en Bakersfield. ¿Sabías dónde estaba durante 6 días y no viniste? Necesitaba saber si volverías por tu cuenta. Necesitaba saber si me querías lo suficiente como para dejar de huir. Se cruzó de brazos, un gesto protector que reconocí de los primeros días en la mansión. Las coordenadas eran una prueba, Daniela, y la pasaste, pero por poco. Metí la mano en el bolsillo y saqué la fotografía que me había enviado, gastada por los bordes de tanto manipularla. La casa de cristal, los acantilados, el océano que se extendía hasta el horizonte. Había memorizado cada detalle durante el viaje en autobús hasta aquí, imaginando cómo sería la vida dentro de esas paredes. Cuando esto llegó, fue como si me hubieras oído pensar en ti. Ya estaba planeando venir. Había comprado un mapa de California, rodeado Malibú, empezado a trazar rutas. Iba a conducir hasta allí este fin de semana, pararme en tu puerta y rogarte que me perdonaras. Algo cambió en su expresión. La ira no desapareció, pero dejó espacio para otra cosa. Comprensión, quizás. Reconocimiento del miedo que ambas llevábamos. Theodore intentó usar nuestras fotografías. Descruzó los brazos, dejándolos caer a sus costados. La mañana después de que te fuiste, su abogado fue a 3 medios de comunicación diferentes con las imágenes y la historia sobre Sarah Chen. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Su sonrisa era afilada de satisfacción, la sonrisa de una mujer que había pasado 18 años preparándose para una guerra que nadie sabía que estaba librando.
Ya había proporcionado a esos medios pruebas documentadas de los esquemas de soborno de Theodore que involucraban a sus empresas matrices, pagos para silenciar historias, para enterrar investigaciones, para destruir competidores. De repente, nadie quería arriesgarse a la exposición publicando sus materiales de venganza. Las fotografías desaparecieron en cajas fuertes, y el nombre de Sarah Chen nunca apareció impreso. Me reí, un sonido de asombro que se escapó antes de que pudiera detenerlo. «¡Eres aterradora!». Lo sé. Pero ella también sonreía ahora, una calidez genuina rompiendo la fachada controlada. He pasado casi 2 décadas aprendiendo a sobrevivir en el mundo de Theodore. Aprendiendo dónde están los cuerpos enterrados. A veces, literalmente. ¿De verdad pensaste que no tendría planes de contingencia para cada posible ataque? Te subestimé, como todos hacen. Lo hiciste. Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban cálidos, familiares, enviando una corriente eléctrica por mi brazo, igual que la primera vez que me había tocado en aquella biblioteca. Pero también me viste, Daniela. La verdadera yo, no la persona que muestro al mundo. Por eso dolió tanto cuando te fuiste. Pensé que entendías que, debajo de la armadura, soy solo una mujer que ha estado sola demasiado tiempo. Ahora entiendo. Me acerqué, lo suficiente para sentir su aliento en mi cara, lo suficiente para ver las motas doradas en sus ojos verdes. Entiendo que no necesitas que te rescaten, que nunca lo necesitaste. Pero también entiendo que merecías a alguien que se quedara a tu lado, en lugar de huir al primer indicio de peligro. Quiero ser esa persona. Quiero aprender a quedarme, si me lo permites. El beso fue más suave esta vez. Una pregunta más que una declaración. Sus labios temblaron contra los míos, y saboreé la sal. Me di cuenta de que estaba llorando. Me di cuenta de que yo también lloraba. Cuando se apartó, sus ojos brillaban bajo la luz del sol que se desvanecía. Mis abogados terminaron el papeleo del divorcio ayer. Theodore firmó todo sin objeciones porque la alternativa era que el FBI añadiera más cargos a su ya larga lista. Se enfrenta a un proceso penal que lo mantendrá ocupado durante años, posiblemente décadas. Esta casa es mía, comprada con dinero que él nunca supo que tenía, ahorros que acumulé a través de inversiones que él consideraba demasiado triviales para monitorear. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿La huida? 15 años. Desde el día en que descubrí lo que realmente le pasó a mi hermana, me condujo hacia la casa, su mano aún entrelazada con la mía. La parte de enamorarme fue inesperada. Eso no estaba en ninguno de mis planes. Cruzamos unas puertas corredizas de cristal y entramos en una sala de estar que olía a pintura fresca y a brisa marina. Había cajas apiladas contra las paredes, etiquetadas con la elegante caligrafía de Camille. Cocina, biblioteca, dormitorio. Una vida siendo desempacada, reconstruida desde cero. Hice que los transportistas trajeran todo lo que quería de la mansión, explicó, notando mi mirada. Mis libros, la porcelana de mi abuela, el cuadro que colgaba en mi sala de estar privada. Todo lo que Theodore pensaba que era decorativo y sin sentido. Todo lo que era realmente mío. La cocina era el doble de grande que la de Malibú, con ventanas que envolvían 3 lados, ofreciendo una vista despejada del Pacífico. Me imaginé cocinando aquí, el atardecer tiñendo las paredes de dorado mientras preparaba comidas para ambas. Ahora, dijo Camille, girándose para mirarme, construiremos algo nuevo. Juntas, si estás dispuesta a dejar de huir el tiempo suficiente para ayudarme a desempacar estas cajas. Estoy dispuesta, estoy más que dispuesta. Me besó de nuevo, más profundamente esta vez, sus manos enredándose en mi cabello. La acerqué, sintiendo la longitud de su cuerpo contra el mío, sintiéndome en casa por primera vez en 5 años. Tropezamos hacia el dormitorio, riendo al chocar con cajas sin desempacar, deteniéndonos a besarnos en los marcos de las puertas, tomándonos nuestro tiempo porque finalmente teníamos tiempo para tomarnos. El dormitorio daba al océano, nada más que cristal entre nosotras y el horizonte. Caímos sobre sábanas que olían a lavanda y a brisa marina, y mapeé su cuerpo con mis manos, mis labios, aprendiendo todas las formas en que había cambiado y todas las formas en que seguía siendo la misma. Susurró mi nombre como una oración.
y yo respondí con promesas que pretendía cumplir. Después, entrelazadas en la oscuridad, con su cabeza apoyada en mi pecho, me contó un secreto más. Uno que hizo que todo lo anterior pareciera simple en comparación. Theodore no trabaja solo. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que las paredes pudieran estar escuchando incluso aquí. La investigación del FBI descubrió una red que se extiende mucho más allá de sus negocios. Políticos, empresarios, jueces, personas que pensé que eran amigos. Una red de corrupción que abarca décadas y llega a cada rincón de la estructura de poder de California. El hielo volvió a mis venas, familiar y no deseado. Uno de ellos está conectado con el caso que te hizo desaparecer hace 5 años. Levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos a la luz de la luna. El político al que expusiste, aquel contra cuya corrupción testificaste, aquel cuya gente quemó tu apartamento y amenazó a tu madre y te obligó a convertirte en otra persona completamente diferente. Su nombre es Marcus Webb. Conozco su nombre. Las palabras salieron planas, sin emoción, un mecanismo de defensa que había desarrollado durante años de escondite. Es el primo de Theodore. Crecieron juntos, fueron a las mismas escuelas, se unieron a los mismos clubes. Marcus estuvo en nuestra boda, Daniela. Ha estado en cenas en nuestra casa, y durante 5 años ha tenido gente buscándote. No constantemente, no obsesivamente, pero sí persistentemente. Un investigador privado aquí, una búsqueda en una base de datos allá. Nunca dejó de querer encontrar a la mujer que casi destruye su carrera política. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque el FBI lo tiene en la mira. La evidencia que proporcioné incluye registros de pagos que Theodore hizo a Marcus, comunicaciones entre ellos discutiendo cómo manejar a testigos problemáticos. Tu nombre no se menciona directamente, pero las implicaciones son claras. Me senté, con el corazón acelerado. Si lo investigan, me encontrarán. Se darán cuenta de que Sarah Chen vive con la exesposa de Theodore Artuso. Podría ser. Camille también se sentó, tomando mi rostro entre sus manos. Pero esta vez, no estarás sola. Esta vez, tendrás recursos y protección y a alguien que luchará a tu lado. La pregunta es si estás lista para dejar de esconderte. Si estás lista para volver a ser Sarah Chen, al menos el tiempo suficiente para terminar lo que empezaste hace 5 años. La elección flotaba en el aire entre nosotras, cargada de posibilidades y peligro. Necesito pensar, dije finalmente. Lo sé. Me besó la frente suavemente. Tenemos tiempo. Tómate todo el que necesites. Solo prométeme que no desaparecerás de nuevo. Lo prometo. Pero mientras yacía despierta viendo la luna trazar su camino sobre el agua, supe que la decisión ya estaba tomada. Había pasado 5 años siendo invisible, estando a salvo, siendo nadie, y no me había traído más que soledad y miedo. Camille me había mostrado otro camino. Había enfrentado a sus demonios, expuesto a su abusador, reconstruido su vida de las cenizas de su cautiverio. Si ella pudo hacer eso después de 18 años, yo ciertamente podría enfrentar al hombre que me había obligado a esconderme después de solo 5. Por la mañana, tenía mi respuesta. Y todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Los días que siguieron fueron un cuidadoso equilibrio entre la vigilancia y la alegría, de mirar por encima del hombro mientras simultáneamente aprendíamos a mirar hacia adelante. Los contactos de Camille en el FBI nos proporcionaron protección que no anunciamos. Agentes que monitoreaban amenazas que nunca vimos. Una red de seguridad tejida tan apretadamente que ni siquiera los considerables recursos de Marcus Webb podrían penetrarla. Tomé la decisión la tercera mañana en Santa Bárbara. Estábamos sentadas en la terraza, el café enfriándose en nuestras manos mientras veíamos a los delfines dibujar arcos en las olas de abajo. La luz de la mañana lo pintaba todo de oro, y el perfil de Camille contra el sol naciente me hacía doler el corazón con un amor para el que aún no tenía palabras. Quiero testificar de nuevo, dije en voz baja. Quiero terminar lo que empecé. No pareció sorprendida. Quizás ella lo había sabido antes que yo. El FBI querrá entrevistarte primero. Hay protocolos, protecciones que pueden ofrecer. ¿Estarás allí? ¿Durante las entrevistas? ¿Las declaraciones? ¿Lo que venga después? Entonces se giró hacia mí, y su sonrisa contenía toda la calidez que me había faltado durante 5 años de huida. Estaré allí para todo. Una vez te dije que eras valiente. Es hora de que te ayude a recordar cómo volver a ser valiente.
Los agentes del FBI llegaron esa tarde, 2 mujeres con trajes prácticos que me trataron con un respeto que no había esperado. Tomaron mi declaración durante 3 días, documentando todo lo que Marcus Webb había hecho para silenciarme, todo lo que Theodore había hecho para ayudarlo, todo lo que la red de hombres poderosos había hecho para protegerse mutuamente a expensas de personas como yo. Mi testimonio se convirtió en parte de un caso más grande, uno que eventualmente derribaría no solo a Marcus Webb, sino a otros 17 funcionarios cuya corrupción había envenenado la política de California durante décadas. El juicio duró 4 meses y asistí cada día, ya no escondiéndome detrás del nombre de Daniela, ya no fingiendo ser alguien pequeña e invisible. Camille se sentó detrás de mí en la sala del tribunal, una presencia silenciosa que me daba fuerza cada vez que sentía que mi valor flaqueaba. Cuando los abogados de Marcus Webb intentaron desacreditarme, me apretó la mano. Cuando la defensa me pintó como una oportunista buscando atención, ella susurró que me amaba. Cuando finalmente llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, me abrazó mientras yo lloraba de alivio. Pero el juicio fue solo una parte de nuestra historia. La vida continuó alrededor de los procedimientos legales, construyendo algo hermoso incluso mientras nos enfrentábamos a algo feo. Pasábamos las mañanas en esa terraza, desarrollando rituales que se convirtieron en la arquitectura de nuestra vida compartida. Camille me enseñó a navegar, riendo hasta que las lágrimas corrían por su rostro cuando inevitablemente enredaba las cuerdas o nos dirigía directamente contra el viento. Yo le enseñé a cocinar, guiando sus manos mientras picaba verduras, besándole la harina de la nariz cuando sus intentos de hacer pan salían espectacularmente mal. La casa de cristal se convirtió en nuestro santuario, no solo sus paredes y ventanas, sino todo lo que la llenamos. Los libros de Camille forraban los estantes de una biblioteca que olía a papel viejo y a posibilidad. Las recetas de mi abuela, minuciosamente reconstruidas de la memoria, perfumaban la cocina con ajo, limón y romero. Pintamos una habitación juntas, eligiendo un azul que coincidía con el océano en días de calma, y otra habitación se convirtió en mi oficina, donde lentamente comencé a escribir sobre todo lo que había experimentado. 3 meses después de mi llegada a Santa Bárbara, el FBI arrestó a Marcus Webb por cargos que incluían conspiración, obstrucción de la justicia, intimidación de testigos y una docena de cargos de corrupción que asegurarían que nunca más ostentaría el poder. El caso de Theodore concluyó por la misma época, un acuerdo de culpabilidad que lo envió a prisión federal por 15 años, su imperio desmantelado, su nombre sinónimo de todo lo corrupto y cruel. Vi la cobertura de noticias de Marcus Webb siendo sacado del juzgado esposado, el mismo juzgado donde yo había testificado contra él 5 años antes, donde había estado tan asustada que había vomitado en el baño entre sesiones. Ahora parecía más pequeño, disminuido, solo un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Camille, acercándose por detrás y rodeando mi cintura con sus brazos. Libre. La palabra me sorprendió al pronunciarla, pero era verdad. Por primera vez en 5 años me siento realmente libre. Me giró en sus brazos, me besó suavemente. Entonces celebremos. ¿Qué quieres hacer con tu libertad? La respuesta llegó sin dudar. Quiero ayudar a otras personas a encontrar la suya. Esa conversación se convirtió en la semilla de algo más grande. Camille tenía recursos, dinero que Theodore nunca supo que tenía, conexiones que nunca valoró, influencia que nunca comprendió. Juntas, creamos una fundación que apoyaba a mujeres que salían de situaciones peligrosas, ya fueran esos peligros matrimonios abusivos como el suyo o enemigos poderosos como los míos. Me convertí en la cara pública de la organización, usando mi notoriedad estratégicamente. A los medios les encantó la historia de la denunciante que había salido de su escondite para ayudar a otras a encontrar seguridad. Las donaciones llegaron a raudales de personas que habían leído sobre mi testimonio, que habían seguido el juicio, que querían apoyar algo significativo. Camille se encargó del trabajo entre bastidores para el que había nacido. Las inversiones, la creación de redes, la presión silenciosa aplicada a políticos que de otro modo podrían oponerse a nuestra misión. Había pasado 18 años aprendiendo a manipular las estructuras de poder desde dentro. Ahora usaba esas habilidades para algo bueno. Contratamos personal, abrimos oficinas, desarrollamos programas que ayudaron a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas de ellas se mantuvieron en contacto, enviando fotografías de nuevos apartamentos, nuevos trabajos,
nuevas relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar del miedo. Su alegría se convirtió en nuestra alegría, multiplicada infinitamente. Pero no todo era trabajo. Viajamos a lugares que ninguna de las dos había visto, descubriendo que ambas amábamos el caos de los mercados concurridos y la paz de las playas desiertas en igual medida. A veces discutíamos, discusiones sobre pequeñas cosas que a veces tocaban heridas más grandes, pero aprendimos a discutir de manera justa, a disculparnos sinceramente, a nunca irnos a la cama con la ira aún ardiendo. En el aniversario de nuestra primera cena juntas, esa noche en que yo había preparado risotto de limón siciliano y ella me había pedido que me quedara, Camille me sorprendió. Había pasado meses rastreando fotografías, encontrando el diseño de la cocina de mi abuela, buscando ollas de cobre vintage que coincidieran con mis recuerdos de infancia. Entré en nuestra casa y la encontré transformada. Una pared de nuestra cocina ahora albergaba una reproducción del estante de hierbas de mi abuela, con manojos secos colgando exactamente como los recordaba. Las ollas de cobre relucían en un estante sobre la estufa. Y en la encimera, recetas manuscritas que pensé que se habían perdido para siempre cuando huí de mi antigua vida, recuperadas a través de un milagro de trabajo detectivesco que no podía empezar a comprender. ¿Cómo encontraste esto?, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Tu madre, dijo Camille suavemente. La localicé hace 3 meses. Las ha estado guardando a salvo, esperando que algún día volvieras por ellas. Mi madre. No había hablado con ella en 5 años. No me había atrevido a contactarla por miedo a llevar a la gente de Marcus Webb a su puerta. ¿Está bien? ¿Está a salvo? Está más que bien. Está orgullosa de ti, Daniela. Vio cada momento del juicio. Lloró cuando salió el veredicto. Camille me acercó, alisando mi cabello mientras yo sollozaba contra su hombro. Me pidió que te diera un mensaje. Dijo que siempre supo que eras valiente. Dijo que tu abuela también habría estado orgullosa. La reconciliación con mi madre llevó tiempo. Videollamadas que gradualmente se convirtieron en visitas. Visitas que gradualmente se convirtieron en vacaciones juntas. Una relación reconstruida de las ruinas que Marcus Webb había intentado crear. Adoraba a Camille, naturalmente. Todos los que realmente conocían a Camille la adoraban. Nos asentamos en una vida que nunca había imaginado posible durante esos años de huida y escondite. Nos despertábamos con el sonido de las olas y nos dormíamos al ritmo de la respiración de la otra. Construimos tradiciones, salidas en velero los domingos, noches de cine los miércoles, cenas los viernes con amigos que se habían convertido en familia. Discrepábamos sobre política y estábamos de acuerdo sobre arte y transigíamos en todo lo demás. A veces todavía me despertaba por la noche, con el corazón acelerado por sueños en los que volvía a estar en aquella habitación de motel en Bakersfield, de nuevo en el miedo asfixiante de mis años de escondite. Cuando eso sucedía, Camille me acercaba, me susurraba palabras de consuelo en el pelo, me recordaba que nuestras puertas no tenían cámaras y nuestras ventanas solo mostraban el océano y que nuestras vidas eran finalmente, benditamente nuestras. El pasado no puede alcanzarnos aquí, murmuraba ella. Hemos construido muros que no puede escalar. En una tarde perfecta, 2 años después de que subí por primera vez esos escalones desgastados para encontrarla esperándome en la terraza, caminamos por nuestra playa mientras el sol se hundía en el Pacífico. El cielo resplandecía de naranja, rosa y púrpura, colores tan vívidos que parecían pintados por una mano divina. La mano de Camille estaba cálida en la mía, nuestros pasos sincronizados después de incontables paseos por este mismo tramo de arena. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó ella, la misma pregunta que me hacía cada pocos meses, la pregunta que se había convertido en nuestro ritual privado de tranquilidad. Dejé de caminar, me giré para mirarla, tomando ambas manos en las mías. El viento atrapó su cabello, ahora salpicado con algunas hebras plateadas que amaba porque marcaban el tiempo que habíamos pasado juntas. Ni uno solo, dije, y lo sentía con cada fibra de mi ser. Huir de mi pasado me llevó a ti. Esconderme me enseñó lo que significaba ser vista. Todo lo que perdí hizo espacio para todo lo que encontré. Me besó entonces, suave y segura, con sabor a sal y al vino que habíamos compartido en la cena. Detrás de nosotras, nuestra casa de cristal brillaba con una luz cálida, un faro en el acantilado, un santuario que habíamos construido juntas de los restos de nuestras prisiones separadas. Te amo, dijo contra mis labios.
Amo a quien eras antes de conocernos. Amo a quien te has convertido. Amo a quienes somos juntas. Yo también te amo. Amo que me vieras cuando era invisible. Amo que me eligieras cuando podrías haber tenido a cualquiera. Amo que seas aterradora y tierna a partes iguales. Ella se rió, el sonido llevado por el viento. ¿Aterradora? Absolutamente. Derribaste un imperio mientras yo me escondía en una habitación de motel. Eres la persona más formidable que he conocido. Y sin embargo, estoy completamente conquistada por una mujer que hace un risotto excelente y toma decisiones terribles al navegar. Caminamos de regreso a nuestra casa de cristal en el acantilado, con la luz cálida derramándose por las ventanas que no tenían vigilancia. Solo bienvenida. Las olas aplaudieron nuestro paso como siempre lo hacían, un océano que nunca se cansaba de nuestra felicidad. Las estrellas fueron testigos de nuestro amor como lo habían sido de incontables amores antes del nuestro, y lo serían de incontables amores después. Dentro, abrimos otra botella de vino, nos acomodamos en el sofá que daba al agua iluminada por la luna, y hablamos de nada y de todo como lo hacíamos cada noche. Planes para la fundación. Un viaje que queríamos hacer. Un libro que estaba escribiendo sobre nuestra historia, la historia de dos mujeres que se encontraron contra viento y marea. Algunos secretos merecen ser descubiertos. Aprendí eso en una cocina de mármol en Malibú, cuando una mujer a la que todos temían resultó ser la mujer que yo necesitaba. Algunos riesgos merecen la pena ser tomados. Aprendí eso cuando regresé en lugar de huir, cuando elegí el amor sobre la seguridad por primera vez en mi vida. Y algunos amores valen todo lo que tienes que sacrificar para mantenerlos. Aprendí eso cada día que me despertaba junto a Camille Artuso en nuestra casa de cristal y madera clara, mirando un océano que se extendía hasta el horizonte, ilimitado en posibilidades. Finalmente estábamos en casa. Y el hogar, descubrí, no era un lugar en absoluto. Era la mujer cuya mano encontró la mía en la oscuridad, cuyo latido se sincronizaba con el mío mientras nos dejábamos llevar por el sueño, cuya voz sería lo primero que escucharía cada mañana por todas las mañanas que aún estaban por venir. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.